Bienvenidos al desarrollo de las preguntas claves que la Unión Peruana del Sur coloca cada semana en su página web. En esta oportunidad vamos a tener el desarrollo de las 10 preguntas bajo el título Hijos de la Promesa. Quiero hacerles recordar que los archivos que usted necesita, como PowerPoint y los PDF de las preguntas, los puede encontrar en la descripción de este video y úselos para tomar el examen para sus líderes de la escuela sabática, maestros, y de esta manera vamos a dinamizar también la clase de líderes de la escuela sabática. Ahora vamos a ir con lo que sucede en la pregunta número 1. Pregunta 1. Dios es quien tiene la responsabilidad final de evangelizar el mundo y elige como agentes a quienes Él quiere de acuerdo a su voluntad. ¿Quién es quien tiene la responsabilidad final de evangelizar el mundo? ¿Es el ser humano o es Dios? Veamos qué es lo que dice la lección el día sábado. A fin de cuentas, Dios es quien tiene la responsabilidad final de evangelizar al mundo. Entonces, sin duda, la responsabilidad final de evangelizar al mundo viene de parte de Dios. Nosotros somos apenas colaboradores, somos apenas herramientas. Cuando un cristiano llega a ser llamado por Dios, entonces es su instrumento en la proclamación del Evangelio. Pero Dios tiene la responsabilidad final. Y Dios hará posible la predicación del Evangelio en todo el mundo como un milagro también antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora, entonces la respuesta sería verdadera. Pregunta número 2. Pablo demuestra que, a través de la historia de Israel, Dios siempre ha sido selectivo y por eso escogió toda la simiente de Abraham. ¿Qué les parece a ustedes? Eso es lo que está mencionando el apóstol Pablo. Pablo menciona que Dios es selectivo para escoger a su pueblo, ¿o será que esto haría que Dios sea un discriminador de las personas? Y por otro lado, Dios escogió a todos los seres humanos, escogió solo la simiente de Abraham, escogió a toda la simiente de Abraham. Bueno, todas estas respuestas las encontramos en el siguiente comentario del día domingo. Para establecer la validez de la idea del remanente, Pablo se sumerge en la historia de Israel. Dios no escogió toda la simiente de Abraham como su pacto, solo la línea de Isaac. No escogió a todos los descendientes de Isaac, sino a los de Jacob. Aquí hay un aspecto interesante. Para que el Señor pueda establecer la simiente del pacto, Él escogió a Abraham. Pero de los descendientes de Abraham no escogió a todos los descendientes, escogió solamente a Isaac. Ismael no fue escogido. Y de los descendientes de Isaac no escogió a todos los descendientes de Isaac, escogió a Jacob. Esaú no fue elegido. Quiere decir entonces que para su pacto especial, para poder establecer cuál es su pueblo especial, Dios dijo, a este elijo y a este no elijo. Escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Y entonces uno se pregunta, ¿Dios hace discriminación? No, Dios llama a todos a la salvación, pero para poder ser parte de la simiente del pacto en el Antiguo Testamento, Dios llamó solamente a Isaac, la simiente de Isaac, y dentro de la simiente de Isaac, a la simiente de Jacob, que llegó a ser el pueblo de Israel. Respuesta entonces es falso. Respuesta es falso. Dios no escogió a toda la simiente de Abraham. Vamos a ver ahora la pregunta número 3. Son nuestras propias decisiones, no las de Dios, las que nos alejan de la promesa de vida eterna en Cristo. ¿Qué es lo que nos aleja de la promesa de vida eterna en Cristo? ¿Es lo que los hombres hacen? ¿Es lo que Dios hace? ¿Es lo que los hombres dejan de hacer? ¿Será algo que Dios deja de hacer? Veamos entonces en el día lunes cuál es la respuesta. Son nuestras propias decisiones, no las de Dios, las que nos alejan de la promesa de vida eterna en Cristo. Jesús murió por cada ser humano. Si alguien se va a perder, no será porque no tuvo la oportunidad. Dios le dio la oportunidad. Si alguien se pierde, será por su propia decisión, por su propia responsabilidad. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Respuesta verdadero. Veamos ahora la pregunta número 4. El endurecimiento del corazón del faraón era contra el llamado de Dios para ser salvo, no en contra de la petición de dejar ir a Israel. Hay una declaración muy interesante en el libro de Éxodo que nos habla acerca de Dios endureció el corazón de Faraón.
Y muchos se han preguntado cómo es posible que Dios endurezca el corazón de Faraón. ¿Será que Faraón no nació para ser elegido por Dios? ¿No nació para aceptar a Dios? Veamos qué es lo que nos dice la lección del día martes. El endurecimiento era en contra de la petición de dejar ir a Israel, no en contra del llamado de Dios para que Faraón aceptara la salvación personal. Cristo murió por Faraón, al igual que por Moisés, Aarón y el resto de los hijos de Israel. En otras palabras, la decisión del Faraón ya estaba tomada. Él lo que no quería era que el pueblo de Israel saliese de su tierra. Por supuesto que Cristo también murió por Faraón. Y Dios nunca endureció su corazón para que lo rechace como Salvador. A ningún ser humano Dios endurece su corazón para que lo rechace como Salvador, tampoco a Faraón. Dios endureció el corazón. Es una manera de decirnos que Faraón ya había tomado su decisión de no dejar salir al pueblo de Israel y simplemente se reafirmó en esa decisión. Entonces lo que podemos ver es que la respuesta es falso. La respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 5. Como seres humanos caídos, tenemos una visión muy estrecha del mundo, de la realidad de Dios y de cómo Él obra en el mundo. ¿Será que tenemos una visión estrecha de la realidad? Bueno, veamos qué es lo que dice la lección en el día martes. La cuestión fundamental en todo esto es que como seres humanos caídos tenemos una visión muy estrecha del mundo, de la realidad de Dios y de cómo Él obra en el mundo. Es decir, tenemos una visión estrecha, una visión reducida, debido a que nuestra capacidad mental es limitada frente a los grandes misterios de Dios, de la divinidad, de todo lo que Él nos ofrece. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 6. Como en la época de Pablo, las buenas nuevas de la salvación se difundirán por todo el mundo. ¿Qué les parece a ustedes? Veamos la respuesta. El día miércoles tiene una declaración. Hoy, como en la época de Pablo y como en los días del antiguo Israel, las buenas nuevas de la salvación se difundirán por todo el mundo. Respuesta entonces, verdadero. Las buenas nuevas llegarán a todo el mundo. Pregunta número 7. La esperanza que podemos tener es que al final las promesas de Dios se cumplen y si reclamamos esas promesas también se cumplirán en nosotros. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Veamos qué es lo que dice la lección del día miércoles. La esperanza que podemos tener es que al final las promesas de Dios se cumplen y si reclamamos esas promesas también se cumplirán en nosotros. Si quieres tener una oración que Dios conteste de modo afirmativo, de modo positivo, de todas maneras, pide por el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Dios finalmente cumplirá con sus promesas. La respuesta que tenemos es verdadero, respuesta verdadero. Veamos ahora la pregunta número 8. Dice lo siguiente: los gentiles habían sido aceptados por Dios sin ningún esfuerzo por parte de ellos. Los gentiles no hicieron ningún esfuerzo para poder aceptar a Dios. Así fue como sucedió en la historia. Eso es lo que nos declara el apóstol Pablo. La lección tiene una declaración el día jueves. Curiosamente, los gentiles a los que Dios había aceptado ni siquiera se habían esforzado por obtener esa aceptación. Los gentiles no se esforzaron para ser aceptados por Dios. Ningún ser humano necesita esforzarse para ser aceptado por Dios. Dios nos acepta de pura gracia. Dios nos acepta porque somos sus hijos y porque nos ama. El amor de Dios es incondicional. Ahora, la salvación sí es condicional. Todo mundo es amado por Dios, pero no todo mundo se va a salvar. Solamente aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador se puede salvar de acuerdo al plan de salvación que fue diseñado por nuestro Dios. La respuesta es verdadero. Vamos por la pregunta número 9. Jesús es una piedra de tropiezo para quienes lo conocen y lo aman. ¿Qué les parece a ustedes? Jesús es la piedra de tropiezo. En la Biblia se menciona a Jesús como piedra de tropiezo. Jueves tiene una declaración que dice lo siguiente: sí, para muchos Jesús era una piedra de tropiezo, pero para quienes lo conocen y lo aman es otro tipo de roca, la roca de la salvación. Es piedra de tropiezo para los judíos que no aceptaron a Jesús. Para la gente que no acepta es una piedra de tropiezo, pero para aquel que acepta y que ama a Jesús es la roca de la salvación. Por lo tanto, la respuesta es falso, respuesta falsa. Vamos por la pregunta final.
Debemos comprender plenamente todos los propósitos de Dios para aprender a confiar en la mano del Omnipotente. Veamos qué es lo que dice la lección del día viernes. Hay una declaración que dice así: para las mentes más fuertes y mejor cultivadas, lo mismo que para las más débiles e ignorantes, el ser santo debe permanecer rodeado de misterio. La parte final: podemos comprender de sus propósitos lo que seamos capaces de asimilar. Más allá de esto, debemos confiar en la mano omnipotente, en el corazón lleno de amor. Habrá muchas cosas que nosotros no podremos comprender. Por más que nos esforcemos, no podremos entender, porque escapan a la limitación del pensamiento humano. Sin embargo, podemos confiar plenamente en el Señor sin comprender plenamente todos los misterios de Dios. Por lo tanto, la respuesta es falso, respuesta falsa. De esta manera estamos terminando con las preguntas de esta semana y les invito para poder estar atentos al estudio de la lección de escuela sabática en la próxima semana. Que Dios les bendiga.